Estamos en la parte 3 del tema ley, gracia, y vamos a empezar esta parte 3 en Hebreos 2:14. Dice así: así por cuanto los hijos fueron consubstanciales con sangre y carne, o participaron de sangre y carne, de igual manera él también participó de lo mismo, para que hiciera ineficaz por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librara a los que por temor de la muerte están sujetos a vivir en esclavitud, porque ciertamente no viene en ayuda de los ángeles, sino que viene en ayuda de la descendencia de Abraham. Por lo cual convenía que en todo fuera semejante a sus hermanos, pues se hizo hombre, para que les fuera un misericordioso y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. Pues en lo que él ha padecido siendo tentado, es capaz de socorrer a los que están siendo tentados. Bien, aquí entendemos que por medio de la muerte, Jesús con su muerte libró o venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Por qué lo venció? Porque con su muerte nos da vida eterna. ¿Por qué el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, servía a la ley? Y aquí dice, estaban sujetos a esclavitud, a vivir en esclavitud. ¿Qué esclavitud? Puede tener que cumplir los mandamientos durante toda su vida. Si algún día transgredían uno, transgredían toda la ley y no alcanzaban la vida eterna prometida. Entonces, ¿por qué lo hacían? Por temor a la muerte. Por temor a la muerte en todas sus formas. Hay muerte primera y muerte segunda, que es la separación eterna de Dios. Esto también se aplica al que es religioso o confía en sus obras o en su bondad, o en la ciencia, o en muchas cosas que puede llegar el hombre a hacerse necio. ¿Por qué lo hace? Porque quiere cumplir mandamientos, preceptos, sacramentos, como lo llaman, para salvarse. Si Dios dice que no puede, pues por temor a la muerte. Bien, ahora vamos a ver primera de Juan 4 y vamos a entender ahí Juan nos dice que nosotros no tenemos o no servimos por temor a la muerte. ¿Por qué no servimos por temor a la muerte? Porque somos salvos por la fe, por creer lo que Él hizo. Entonces ya no tenemos temor a ir a un juicio de condenación, como dice Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Dice 1 Juan 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Nosotros hemos conocido, nos hemos enterado y hemos creído el amor que Dios tiene con nosotros y que lo movió a dar su vida. Y si Dios es amor, el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto ha sido perfeccionado el amor, ese amor que es Dios en nosotros, en esto ha sido perfeccionado. Eso quiere decir que necesita perfeccionarse entre nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Entonces, cuando nosotros entendemos que la obra de salvación la hizo Dios por amor a nosotros, entonces tenemos confianza en el día del juicio. Tenemos confianza en, como dice él, que no vamos a ir a un juicio de condenación. No vendrá condenación, recuerde Juan 5:24.
que como Él es, así somos nosotros en el mundo. Y como es Cristo, pues Él es justo, Él es santo, y en alguna medida, según la estatura de cada quien, alcanzamos esa estatura que tenía Cristo en esta tierra. Eso lo vamos a estar viendo aquí en este capítulo, unos versículos más adelante. En el amor no hay temor. En el perfecto amor no hay temor. No hay temor de ir a un juicio, porque esto a veces se usa para decir que no hay miedo a X cosa. No, aquí no hay temor para ir a un juicio. Antes bien, el perfecto amor echa afuera el temor, pues el temor lleva en sí mismo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, yo no puedo, cuando yo temo todavía a perder la salvación o cosas de ese tipo, o a que no soy salvo, entonces el amor de Dios no se ha perfeccionado en mí. Por eso dicen, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. En esto consiste el amor de Dios, en que Él nos amó primero. Así nosotros debemos de amar primero, porque en eso consiste el amor de Dios. Bien, dice 2 Timoteo 2:10, dice el apóstol Pablo, siendo él salvo, habiendo creído en lo que hizo Cristo. Mire lo que dice él acerca de esto. Él tiene el amor de Dios, Cristo mora en él, Dios mora en él, y si Dios es amor, tiene el amor de Dios en su corazón. Y mire lo que dice. 2 Timoteo 2:10 dice, por eso soporto todas estas cosas, por amor a los escogidos. Entonces, ¿por qué dice Pablo que soporta todas las tribulaciones de las que habla en el libro a los Corintios? Ahí habla mucho de esto, o en la epístola. Por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que hay en Cristo Jesús con gloria eterna. Si a mí me persiguen, si yo sufro naufragio, si sufro aborrecimiento de la gente, lo hago por amor a los escogidos. Amamos a los que Dios ha escogido para salvación, para que ellos alcancen la salvación. O sea, siendo yo salvo, ya no importo yo, sino importa el que no es. Y esto es por amor. Entonces servimos a Dios por amor, no por temor a la muerte. Dice, vamos a ver un concepto aquí. En Efesios 2, y veamos cómo primero es la salvación por gracia y luego la transformación o la formación de Cristo en nosotros. Somos salvos por gracia y las buenas obras vienen porque somos transformados. Esto lo podemos explicar así. La salvación trae nuestra santificación, no al revés. La santificación no trae nuestra salvación. Sería decir como que por una religión somos salvos y nadie se salva por las obras. Mire, dice aquí en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de fe. Entonces, por medio de fe fui salvado, o sea, creyendo que Jesús pagó por mí, pues soy salvado, y eso es una gracia, no es algo que cuesta. Y esto no de vosotros, pues es el don de Dios. Esto no lo obtuvimos nosotros, no lo ganamos. Es un regalo de Dios, es un don de Dios. No por obras que hayamos hecho para que nadie se gloríe. No es por obras buenas que hemos hecho que somos salvos, para que nadie se gloríe, para que nadie diga yo soy salvo porque ayudo a la gente pobre o lo que se le ocurra. Porque somos hechura suya. Entonces, primero la salvación en el versículo 8 y 9, y luego ahora la formación de Cristo en nosotros, la transformación de nuestro ser.
porque somos hechura suya. ¿Hechura de quién? Pues de Dios, creados en Cristo Jesús para obras buenas. Esto de creados en Cristo Jesús es conforme al modelo que es Cristo, para que seamos como Él en esta tierra, las cuales Dios preparó estas obras buenas para que anduviéramos en ellas. Entonces, las obras no nos salvan, nos salva la fe, y haciendo salvo, Dios nos hace conforme a la imagen de Cristo, a pensar como Él, a conducirnos como Él, para que andemos en las obras que Él ha preparado de antemano para nosotros. Desde antes que naciéramos, Dios ya tenía un propósito con nosotros. Bien. No salvos por las obras son porque somos salvos, y las obras son, o las buenas obras son para testimonio de aquellos que no creen, y para ganar a los que no creen, a los que Dios ha escogido para salvación. Dice en Gálatas 2:16, permítanme. Gálatas 2:16 dice: y sabiendo, voy a leer desde el 15, dice Pablo, nosotros judíos por naturaleza, o sea, Pablo es judío y se incluye en él nosotros. Nosotros judíos por naturaleza, o sea, nacimos siendo judíos, de padres judíos, y no pecadores de entre los gentiles, porque tenían la ley y sabían lo que era pecado, y se guardaban de cometerlo, obviamente no al 100%, porque si no se hubieran salvado por la ley. Y ya hemos visto que nadie se salva por las obras de la ley. Nosotros judíos por naturaleza y no pecadores de entre los gentiles, de entre el que no es judío, y sabiendo que un hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sabiendo, ¿por qué lo sabemos? Porque Dios lo dice, que un hombre no es justo por las obras de la ley. Dios no lo declara justo porque cumple la ley, sino ciertamente por la fe de Cristo Jesús. Entonces, ¿a quién declara justo Dios? Al que cree que Cristo le ha salvado. También nosotros, o sea, sabiendo esto, que nadie es declarado justo por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, dice Pablo, también nosotros los judíos creímos en Cristo Jesús, para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Entonces, ¿por qué no seguimos la ley? Porque la ley no nos salva. Pero eso no quiere decir que estamos sin ley, porque estamos bajo la ley de Cristo. La ley era haz como puedas y vivirás. Bajo la gracia es cree. La ley se escribió, cree y tendrás vida eterna. La ley se escribió en tablas de piedra y la gracia se escribió en nuestro corazón y en nuestra mente, para que no hagamos lo que queramos, sino que sepamos qué es lo que Dios quiere. El deseo del Espíritu se opone contra nuestro deseo para que no hagamos lo que queramos. Bien. Entonces, estar sin ley no es andar en libertinaje. Pero no tengo que cumplir la ley para salvarme. No es Cristo más la ley, es Cristo y nada más. Las buenas obras las cumplimos no porque se nos manda, sino porque deseamos. Si está escrito en nuestro corazón y en nuestra mente, no solo la deseamos, sino pensamos en hacer la voluntad de Dios. Y no lo hacemos por temor a ir al infierno, por ganar la vida eterna, porque ya la tenemos. Lo hacemos por amor a Dios y por amor a aquellos que van a ser salvos. Entonces la formación empieza en Efesios 2:10. Vamos a ver 2 Corintios, ya lo leímos, Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús. Y ahora dice 2 Corintios 3, versículo 8. Dice, vamos a ver,
¿Cómo no será más glorioso? A ver, perdón, 2 Corintios 3:18. Pero nosotros todos, con rostro descubierto, voy a leer el 17. Porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu Santo. Si Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu, entonces el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? ¿Con qué nos bautizó Cristo? Con el Espíritu Santo. Entonces ahí hay libertad. O sea, hago lo que quiero. ¿Y qué es lo que quiero? Lo que Dios ha escrito en mi mente y en mi corazón. ¿Ve cómo no andamos sueltos? Pero es un deseo y no cumplir algo por temor. Vamos a ver. Pero nosotros todos, el 18, con rostro descubierto, o sea, sin el velo, contemplando, podemos ver la palabra de Dios perfectamente, como en un espejo la gloria del Señor. Vamos siendo transfigurados por el Espíritu de gloria en gloria en la imagen misma del Señor. Entonces, somos salvos, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros y el Espíritu nos empieza a santificar. Entonces, al ver la palabra de Dios, lo que dice que está bien y que está mal, nosotros estamos sin velo y estamos contemplando cómo es Dios y vamos siendo transfigurados por esa palabra y por el poder del Espíritu Santo de gloria en gloria. O sea, esto es un proceso, una cosa a la vez. ¿En qué imagen? En la imagen misma del Señor, en la imagen de Cristo. Entonces Dios está formando a Cristo en nosotros para que volvamos a tener aquella imagen que perdimos en el Edén. ¿Qué imagen? Pues la imagen de un Dios que es amor, que reflejemos lo que Él es. El que es hijo de Dios se le nota en su conducta, en su forma de hablar, su forma de pensar. Dice Gálatas 4:19. Apoyando aquí a lo que acabamos de leer. Dice: hijitos míos, dice Pablo, por quienes otra vez sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pues como Cristo no ha sido formado al 100 en vosotros, Gálatas, yo sufro dolores de parto por las cosas que hacen, por los pecados que cometen. Pero cuando ya Cristo está formado en nosotros, pues ya somos maduros, ya alcanzamos madurez. No al 100%, pero esa debe ser nuestra mirada, nuestra meta más bien. ¿Por qué no al 100%? Pues somos carne. Vamos a ver. Estamos en Gálatas 4:19. Entonces Dios está formando a Cristo en nosotros. No es el pastor, no soy yo que me esmero. Es Dios usando su palabra, como vimos en Corintios. Y es una obra del Espíritu Santo en nosotros. 1 Juan 2:6. No por presión, sino yo deseo hacer lo que Dios dice. 1 Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si yo permanezco en Cristo, en las cosas de Cristo, en lo que Él dice, entonces yo como ando, como Él anduvo. Y si yo ando como Él anduvo, yo reflejo su imagen. No la imagen de un pelo largo y no sé cómo serían sus ojos y el color de su piel, pero reflejo lo que Él es y Él es amor. De la salvación se ocupó Él. Yo me debo preocupar por amar al mundo y darles este mensaje del amor de Dios, porque Dios por amor murió por nosotros. Bien, dice Gálatas 5:14. Vamos a ver. Gálatas 5, versículo 14.
Dice, porque toda la ley, en una palabra, queda cumplida: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si tú amas a tu prójimo, pues tú no codicias su mujer, no codicias lo que él tiene. Si tú amas a tu prójimo, pues no lo hurtas, tampoco lo vas a matar. Entonces, si te fijas, el amor te lleva a cumplir toda la ley. Antes de Cristo nosotros no teníamos ese amor. El amor de nosotros era carnal, afectivo. El amor de Dios es incondicional, es algo que no se puede apagar, aunque le eches agua como si fuera una hoguera. Dice Gálatas 5:22, aquí está hablando de las obras de la carne y también del fruto del Espíritu. Aunque el fruto del Espíritu se compone de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, dice contra tales cosas, no hay ley. El fruto del Espíritu es amor y lo demás. Entonces, ¿qué necesitas para cumplir toda la ley? El amor de Dios. Si tú tienes el amor de Dios, si tú tienes a Dios en ti, si tú has nacido de nuevo, eso que nació en ti, que es espiritual, nacimos del Espíritu y Espíritu somos, dice Juan 3, produce amor, o sea, sale de adentro hacia afuera. No es algo que yo tengo que meter o imponerme, es algo de adentro hacia afuera. Esto no se manda, ¿no? ¿Por qué no se manda? Porque el amor se siente. No te puedo mandar que ames a alguien, si no se siente. Y el amor de Dios no es igual que el amor que produce la carne. Si usted lee 1 Corintios 13, pues el amor es sufrido, no es jactancioso, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se irrita. Para nada es aquel amor de palabras bonitas, regalos y promesas incumplidas. No es así el amor de Dios. Bien. Entonces, contra tales cosas no hay ley, eso no se puede mandar. ¿Por qué? Pues los que son de Cristo crucificaron la carne con sus pasiones y sus deseos. Ahora que vivimos por el Espíritu, o que el Espíritu nos dio vida, pues andemos en el Espíritu, en eso que el Espíritu Santo dio vida, que es nuestro Espíritu. Bien. Dice Romanos 8, versículo 1. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a leer primero Gálatas 3, para no regresar. Gálatas 3, versículo 10. Mire, dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el rollo de la ley para hacerlas. Entonces, como nadie puede hacerlas, el que está bajo la ley está bajo maldición. Y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios. Porque el justo por fe vivirá. O sea, no puede decir que tú eres justo por cumplir la ley y luego decir eres justo por la fe en Jesús, o eres justo por una cosa o eres justo por otra. Entonces la ley no justifica a nadie, pero la fe sí. El justo por fe o porque cree vivirá, o sea, tiene vida eterna. Vivirá quiere decir que tiene vida biológica y por creer ahora tiene vida eterna. Vivirá en un futuro hasta la eternidad. Pero la ley no es de fe, sino que la ley dice el que haga estas cosas vivirá por ellas, pero nadie pudo. Entonces Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de tener que cumplir algo que no podíamos cumplir. Entonces nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición a favor de nosotros, al tomar nuestros pecados y cargarlos sobre él y pagarlos en la cruz, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en el madero, a fin de que la bendición de Abraham llegara a los gentiles en Jesucristo. En tus simientes serán benditas todas las naciones. Esto es en Cristo. No dice en tus simientes, sino en tus simientes.
para que por medio de la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Se refiere al Espíritu Santo. Bien, ahora sí vamos a Romanos 8. Y ve cómo estamos machacando el tema con un versículo, con otro, nos enseña un pasaje una cosa, otro pasaje nos enseña otra cosa. Y si la conclusión es que la ley no salva, entonces ¿para qué servía la ley? Pues para mostrarnos el pecado. Y al mostrarnos el pecado, pues el pecado nos mataba. Y como no queríamos ir al infierno, pues tratábamos de cumplir la ley, estábamos sujetos a esclavitud, dice pasajes que acabamos de leer. Dice Romanos 8, del 1 al 4. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjese cómo Dios aclara primero que no hay condenación para el que está en Cristo. Esto es como el vaso medio lleno o medio vacío. Tú estás en Cristo o Cristo está en ti, es lo mismo. Entonces, ¿por qué está Cristo en ti o por qué habita en tu corazón? Porque crees, según 1 Juan 1, 12. Dice, pero a los que creen en Él, les dio, a los que le recibieron, a los que creen en Él. Entonces, ¿quién lo recibe? Pues el que cree en Él. Entonces, para ese no hay condenación. Todo está pagado. La obra de salvación es de Dios. Al tú creerla, recibes ese don de Dios, recibes el Espíritu Santo, naces del Espíritu Santo y eres transformado por Dios para andar en buenas obras. Entonces, ninguna condenación hay, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. O sea, Cristo te libera de andar pecando. Porque lo imposible para la ley, ya que era impotente a causa de la carne, pues ve, la ley no se pudo cumplir por causa de la carne, por causa de los deseos de la carne. Entonces, como no se pudo cumplir, entonces Dios, habiendo enviado de sí mismo al Hijo en semejanza de carne de pecado y por el pecado, o sea, se hizo hombre, condenó al pecado en la carne. Al morir en la cruz, Él condena el pecado en la carne, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros. ¿Qué quiere decir? Es que Cristo cumplió la ley por nosotros y nosotros, por eso nos redimió de esa maldición y ahora no tenemos que cumplirla para salvarnos. Somos salvos por la fe. Eso no quiere decir que vamos a andar en libertinaje. ¿Por qué? Porque ahora deseamos y está en nuestra mente el cumplir la voluntad de Dios, no para salvarnos, sino para que otros se salven, para serle testigos en toda la tierra. Bien, nos quedamos en... Para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Como ya nacimos de nuevo y ahora somos espíritu, o andamos en la influencia del espíritu o andamos o seguimos en la influencia de la carne. ¿Cuál es la influencia de la carne? Pues la carne y sus deseos. Matar, homicidios, borracheras, orgías, todo lo que dicen Gálatas y cosas semejantes, porque no es nada más esa lista, es una lista interminable. Luego, dice aquí Romanos 8:7. ¿Dónde estoy? Porque la manera de pensar de la carne, o lo que nos hace pensar en la carne, los deseos, es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Entonces, la carne no se sujeta a la ley de Dios, a lo que Dios dice, y tampoco puede. Y como no puede cumplir 10 mandamientos, entonces por eso vino Cristo. Entonces no podemos regresar a lo que no pudimos hacer por años, por siglos, nadie pudo hacerlo. Bien. Vamos a leer un último que está en Gálatas 3, del 15 al 24. Y terminamos con la parte 3 y va a haber una 4 para terminar este tema. Gálatas
3, del 15 al 24. Leímos hasta el 14 hace unos versículos y ahora vamos a leer del 15 en adelante. Gálatas 3:15 dice: hermanos, hablo en términos humanos, o sea, hablo como un humano, no en forma espiritual. A un humano hay que decirle, haz esto, hazlo, ponerle normas y reglas. A un espiritual no, porque él desea hacerlo. A él le enseñamos la palabra de Dios y él desea hacerlo. No tenemos que decirle que lea la Biblia, porque si él ha nacido de nuevo, él desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para crecer en la salvación. Entonces hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, nadie puede invalidarlo ni añadirle una vez ratificado. Entonces, ¿cuál era el pacto con Dios? Circuncidarse en señal de yo cumplo lo que tú digas para ganar y para tener vida eterna. Ahora bien, las promesas fueron dichas a Abraham y a su simiente. No dice y a sus simientes, como refiriéndose a muchas simientes hoy, sino como de una, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y esto digo, la ley llegada 430 años después de Abraham no abroga un pacto previamente ratificado por Dios para invalidar la promesa. Entonces llega la ley y no abroga un pacto previamente ratificado por Dios para invalidar la promesa. O sea, el pacto de Dios de haz estas cosas y vivirás con el pueblo de Israel, y que había que circuncidarse en señal de aceptar ese pacto, no invalida la promesa que Dios le hizo a Abraham y a su simiente. ¿Cuál fue? Pues que en él íbamos a ser benditas todas las naciones de la tierra. Porque si la herencia, dice el 18, proviene de la ley y no proviene de la promesa, pero Dios se la ha dado gratuitamente a Abraham por medio de la promesa. Cuando Abraham no había ni ley, pues Dios no se la dio por la ley, se la dio porque se la prometió, o se la prometió y por eso se la dio. ¿Para qué entonces fue la ley? Fue añadida, si no salva, ¿para qué fue la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente, hasta que viniera Cristo, a la cual ha sido hecha la promesa. La ley que fue promulgada por medio de ángeles en manos de un mediador, y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces la ley está contra las promesas de ninguna manera, porque si hubiera dado una ley capaz de dar vida, capaz de salvar al hombre, la justicia sería verdaderamente por medio de la ley, de esa ley. O sea, no hubiera tenido que venir Cristo a morir por nosotros. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado, o sea, judíos y no judíos, todos somos pecadores. Todos transgredimos esos 10 mandamientos, y con una vez en nuestra vida basta. Para que la promesa de la fe de Jesucristo fuera dada a los que creen. Entonces es una promesa de Dios y es dada a los que creen, la salvación en Cristo. Bueno, entonces la ley nos salva, la ley muestra el pecado. Bien, terminamos esta parte 3 y seguimos la semana que entra con la parte 4.